ministerial. Estamos estudiando la lección titulada Oposición de los propios conciudadanos, de los compatriotas. Es la lección número 14 del sábado 4 de abril y aquí estamos con el querido pastor Humberto Avellaneda, el vicepresidente de la Asociación General. Bienvenido de regreso, pastor. Pastor Idel, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí poder participar también en la escuela sabática el día de hoy. Yo creo que más personas lo están mirando ahora. Así es, porque más personas están en un sitio. Sí, están siendo sitiadas por el gobierno, así como dice la nota introductoria que Jerusalén muchas veces fue sitiada por Nabucodonosor y por los caldeos. Y también fue sitiada, estudiamos en la lección pasada, por Asiria. Vamos a inclinar nuestros rostros y pedir la ayuda del Espíritu Santo. Pastor, a ver si usted ora por todos los que sintonizan. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regala de poder tomar tu palabra, especialmente esta lección de escuela sabática. Tú puedas bendecir también a las personas que han de escucharnos, tú seas tocando los corazones. También puede ser una bendición este mensaje que encontramos a través de esta lección. Te lo agradecemos y te pedimos también tu bendición para tu iglesia a nivel mundial. Te lo agradecemos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Yo soy vuestro servidor, el pastor Idel Suárez Moleiro. Y vamos a entrar de lleno aquí en el primer subtítulo, Resistencia al profeta del Señor y los mensajes. Este profeta del Señor es Jeremías. ¿Y de dónde provenía el profeta Jeremías? Sabemos de que Jeremías vino más o menos 100 años después de Isaías. Díganos en qué tribu vivía, en qué ciudad. Vivía en una ciudad llamada Anatot. Y esa ciudad era una ciudad cercana a Jerusalén, 5 kilómetros aproximadamente. Era el lugar donde vivía la familia también de Jeremías. Y esa ciudad fue una de las ciudades dadas a la tribu de Benjamín. Pero también se dice que es una de las 13 ciudades dadas a los sacerdotes. Y ahí era donde estaba Jeremías. Y ahí es donde se va a desenvolver la lección del día de hoy. Así que Jeremías no solamente era de la tribu de Leví, si era una ciudad sacerdotal. Entonces dice a qué grupo especial de personas pertenecía por nacimiento, pues a los sacerdotes. Era hijo de Hilcías. Y siendo sacerdote fue llamado como profeta, y me hace pensar en Jesús. Jesús es profeta de Galilea y es sacerdote según el orden de Melquisedec. Así es. Es un tipo de Cristo. Y vosotros y nosotros somos llamados a ser también sacerdotes y profetas. Profetas ahora y sacerdotes en aquel día en Cristo Jesús. Amén. Segunda pregunta dice, ¿qué le reveló el Señor? ¿Qué le reveló a Jeremías el Señor? ¿Cuán profundas fueron las conspiraciones contra él por parte de personas influyentes y comunes? ¿Cómo reaccionan los fieles siervos de Dios a tales males? Bueno, ahora estamos viviendo en esta pandemia y hay un montón de teorías de conspiración, que esta es una confederación, una conspiración. Y Jeremías realmente sufrió de conspiraciones. ¿Y cómo le reveló el Señor estas conspiraciones? Es interesante cuando uno lee el versículo que está acá de Jeremías, ¿no? Dice, Jehová me lo hizo saber. ¿Y qué fue lo que le reveló el Señor? Lo que le reveló el Señor era que estaban conspirando contra él, los de su mismo pueblo, y estaban buscando la forma de matarlo, de destruirlo. ¿A qué animales se comparó él? Y él dice, yo era como un cordero inocente que me llevaban al matadero y no me daba cuenta, decía él. O sea, la forma como Jeremías estaba confiado seguramente de su familia, de su pueblo, de su gente, y ahora no se da cuenta que por detrás de él estaban buscando cómo destruirlo. Y no solamente una vez, sino más de una vez quisieron destruirlo, sus propios conciudadanos. Al estudiar estos relatos del Viejo Testamento, debemos tener en mente
la persona del Mesías. ¿Quién anunció que el Mesías sería semejante a un cordero? El mismo Jeremías, Isaías también lo menciona. Isaías sí. Especialmente menciona que como cordero fue llevado al matadero. Pero igual está representando a Jeremías, al Señor Jesús, en muchas cosas también, como en su vida, en sus dificultades que tuvo, porque yo creo que Jeremías vivió como ahora la pandemia, o sea, la parte más alta, la parte más difícil de la situación, como en algunos países en Europa ya ha pasado esa parte difícil, todavía aquí nosotros no estamos en esa parte más dura, más difícil. Y ahí le correspondió a Jeremías, y porque hubo otros profetas que hicieron trabajo, profetizaron, pero no tan difícil el trabajo de Jeremías, que tuvo que dar un mensaje siempre de destrucción, de la forma como Dios iba a manifestar y que iba a ser muy pronto. Entonces él le tocó lo más difícil, y por eso aquí en la nota dice el espíritu de oposición. Vamos a encontrar el espíritu de persecución, el espíritu también de llevar a las personas a la cárcel. Esas tres cosas me llamaron la atención, la forma como encontramos que eso vuelve a repetirse, porque dice, existe hoy, dice el espíritu de profecía. Muy pronto, esto que estamos viviendo de esta pandemia es como una ilustración de lo que irá a pasar muy pronto. Y una preparación también. Exactamente, un llamado como para prepararnos, porque hoy es a nivel de todas las personas que tienen que estar con una cantidad de recomendaciones y prohibiciones, pero llegará muy pronto que va a ser para los hijos de Dios, específicamente, todos en contra del pueblo de Dios, donde se prohibirán, así como se está prohibido salir de las casas, en muchos lugares está cerrado todo. Irá a ser también para los hijos de Dios no comprar, no vender, no poder viajar, no poder salir del país. Mucho más difícil. Muchas cosas difíciles. Así es. Hay dos cosas, pastor. El Señor tiene un mandato, y a cada mandato tiene una promesa. Y el mandato de Dios es no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Los que no puedan ir a la iglesia, que se reúnan en pequeños grupos. Amén. Y la promesa del Señor es que Él estará con nosotros. Donde estuvieren 2 o 3 en mi nombre, ahí estaré yo. Y dice, caerán 1000 a tu diestra, 10.000 a tu siniestra, mas a ti no llegará. Tenemos la promesa del Señor en medio de las pandemias. Ahora, ¿cómo reaccionan los fieles siervos de Dios a tales males? Yo creo que el siervo de Dios va a seguir el mandato de Dios, aunque el gobierno esté en contra. Yo creo que el siervo de Dios no va a devolver mal por mal. Hay un proverbio español que dice, el devolver mal por mal o bien por bien es humano. Tú me tratas bien, yo te voy a tratar bien. Tú me tratas mal, yo te voy a tratar mal, ¿no? Eso es muy humano. Sí, así es. ¿No? Ahora, tú me tratas bien y yo te voy a tratar mal, eso ya es diabólico. El devolver mal por bien es diabólico, pero dice que divino es devolver bien por mal, y eso lo vemos en la persona de Jesús, lo vemos en la persona de Jeremías, que lloraba y pedía. El libro más triste de la Biblia fue escrito por este Jeremías, profeta, Lamentaciones. Yo pienso que seguramente nosotros, no todos iban a usar a Jeremías en la forma que de él, su personalidad, porque era una persona muy tierna, su corazón era muy sensible. Y para los mensajes que tenía que hacer, de pronto uno dice, esta no es la persona que debíamos de usar, usemos una persona más fuerte. Como Elías o Juan el Bautista. Pero el Señor lo usó, o sea, Dios usó a esa persona con ese corazón sensible, tierno, y tuvo que hablar y llorar muchas veces también. Tercera pregunta, ¿cuán intensamente despreciaron sus conciudadanos a Jeremías y su misión? Ya sabemos que lo trataron muy mal y querían aniquilarlo. ¿Y qué le ordenaron no hacer bajo amenaza de muerte? Le dijeron, no profetices en nombre de Jehová para que no mueras a nuestras manos. O sea, le pusieron ahí amenazas, una amenaza tras otra amenaza. Y eran personas con las cuales se había criado Jeremías. Y yo pienso en Jesús. Jesús fue a Nazaret, donde había sido criado.
fue a la iglesia el sábado, y nosotros no debemos dejar de congregarnos, aunque sea en casas, en sábado, como lo hacía Jesús. Y los mismos conciudadanos, dice que lo sacaron de la sinagoga y lo querían echar por el precipicio de esa montaña, querían matarlo. Le decía, ¿por qué dices estas cosas? No profetices, igual que a Jeremías. Sí. Lo vemos repetido luego en la persona del Señor Jesús. Y hay algo aquí que me llama la atención. Díganos, pastor. Cuando estamos hablando de ese lugar de Anatot, era el lugar donde era Jeremías, y allí había un sacerdote llamado Pasur. Y ese sacerdote, que era como el dirigente de ese templo, de ese lugar, me llama la atención que le prohibió profetizar más. Y no solamente le prohibió, sino Renato habla en la escritura, allí en uno de sus capítulos, habla que lo tomó preso, lo azotó y lo mandó a la cárcel. O sea, el mismo sacerdote. Ahí, si ustedes leen el libro de Jeremías, no tengo aquí el capítulo, pero me llamó la atención leyendo ese capítulo, creo que es el capítulo 20, algo así. Ese capítulo habla de la situación que tuvo que enfrentar con sus propios conciudadanos y el mismo sacerdote